Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les doy la bienvenida a mi canal, su canal, donde analizamos todo, absolutamente todo, sobre nuestras parejas favoritas, los dramas turcos que nos roban el aliento, y por supuesto chismes jugositos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por mi cabeza desde hace un tiempo, Kerem y Hande. Específicamente vamos a hablar de una reacción de Kerem Bürsin que, a mi parecer, pasó desapercibida para muchos. Una reacción que, creo yo, nos dice mucho más de lo que pudimos ver en ese momento. Así que prepárense para un análisis profundo y lleno de teorías. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque aquí tenemos contenido fresco y jugoso todas las semanas. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Bien, ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos, o al menos la mayoría, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una relación que surgió en el set de Sen Kalkapm, que nos enamoró a todos, que parecía de cuento de hadas. Dos personas guapísimas con una química innegable, que traspasaba la pantalla. Era difícil no shippearlos. Pero como todos sabemos, esa historia de amor llegó a su fin. Y con el tiempo hemos visto a ambos seguir adelante con sus vidas. Hande actualmente está en una relación con Hakan Sabank, mientras que Kerem, al parecer, sigue soltero y enfocado en su carrera. Aunque, claro, los rumores siempre están a la orden del día, ¿no? Que si una nueva conquista por aquí, que si un like sospechoso por allá. Pero nada confirmado por el momento. Y es aquí donde entra en juego la reacción que quiero analizar hoy. Se trata de un vídeo que circuló hace un tiempo en redes sociales. En este vídeo, Kerem está en una entrevista, hablando sobre sus proyectos y su carrera. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, en un momento dado, el entrevistador menciona a Hande. No recuerdo exactamente qué pregunta le hizo, pero sí recuerdo perfectamente la reacción de Kerem. Y aquí es donde creo que muchos se equivocaron en su análisis. Porque la reacción de Kerem no fue la típica reacción de alguien que ya superó a su expareja. No fue una sonrisa forzada, ni un prefiero no hablar de eso. Fue algo mucho más sutil, mucho más profundo. Kerem por un instante pareció descolocado. Como si la mención de Hande lo tomara por sorpresa. Su mirada se perdió, su sonrisa se desvaneció por un segundo y luego, rápidamente, se recompuso. Pero ese segundo, ese pequeño instante fue suficiente para revelar, en mi opinión, que aún hay algo allí. Que la herida tal vez no ha cicatrizado por completo. Sé que muchos dirán: ay, estás exagerando, es normal que se sienta un poco incómodo al hablar de su expareja. Y puede ser, claro que puede ser. Pero si analizamos el lenguaje corporal de Kerem, la forma en que manejó la situación, la rapidez con la que intentó volver a la normalidad, creo que hay algo más. Y no se trata solo de la incomodidad de hablar de un ex. Se trata de una emoción que, aunque intenta ocultarse, se filtra a través de esa pequeña grieta en su fachada. Además, hay otro factor que debemos tener en cuenta: la historia de Kerem y Hande. No fue una relación cualquiera. Fue una relación que nació en medio de la fama, en medio de la presión mediática, pero también en medio de una conexión muy fuerte. Pudimos ver en cada entrevista, en cada foto, en cada gesto, el cariño y el amor que se tenían. Era una relación que se construyó frente a las cámaras, con todos los pros y los contras que eso implica. Recuerdo perfectamente las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices, las risas compartidas, las anécdotas que contaban sobre sus días de rodaje. Se notaba que había una conexión real, una amistad profunda que luego se transformó en algo más. Y esa transformación, esa evolución de su relación, es lo que la hizo tan especial para muchos de nosotros. Y creo que ese tipo de conexiones no se olvidan fácilmente. No se superan de la noche a la mañana. Y aunque Hande haya seguido adelante con su vida, y le deseamos lo mejor en su relación, no creo que Kerem haya logrado borrarla por completo de su corazón. Quizás no en el sentido romántico, quizás no en el sentido de querer volver a estar juntos, pero sí en el sentido de recordar con cariño, de atesorar los momentos vividos y de reconocer la importancia que tuvo esa persona en su vida. Quizás estoy siendo demasiado romántica, lo admito.
Pero creo que el amor verdadero deja una huella imborrable. Y la relación entre Kerem y Hande, a pesar de haber terminado, fue un amor verdadero, al menos en su momento. Fue un amor que nos inspiró, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, y que inevitablemente nos dejó un sabor agridulce cuando llegó a su fin. Ahora entiendo que muchos de ustedes puedan tener opiniones diferentes. Y me encanta que las compartan en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de esta reacción de Kerem. ¿Creen que estoy leyendo demasiado entre líneas? ¿O creen que realmente hay algo más allí? Déjenme sus comentarios, los leo todos. Pero no solo quiero saber su opinión sobre la reacción de Kerem. También quiero que reflexionemos sobre el concepto del desamor, y de cómo cada persona lo vive de manera diferente. ¿Creen que es posible superar completamente a alguien que significó mucho para nosotros? ¿O siempre queda una pequeña cicatriz, un recuerdo latente que se manifiesta en momentos inesperados? También quiero saber qué opinan de la actual relación de Hande. ¿Creen que ella es feliz? ¿O creen que todavía hay una parte de ella que extrañaba a Kerem? No se guarden nada. Quiero escuchar todas sus teorías, todas sus opiniones, sin importar si son a favor o en contra de lo que yo pienso. Porque al final del día, de eso se trata este canal, de crear un espacio donde podamos compartir nuestras pasiones, nuestros gustos y nuestras opiniones sobre estos temas que tanto nos fascinan. Un espacio donde podamos debatir, analizar y sobre todo, divertirnos juntos. En resumen, el vídeo de hoy se trataba de analizar una reacción de Kerem Bürsin que, a mi parecer, pasó desapercibida para muchos. Una reacción que, creo yo, nos dice mucho más de lo que pudimos ver en ese momento sobre sus sentimientos hacia Hande Erçel y su relación pasada. Vimos como un pequeño instante, un segundo de vacilación, puede revelar emociones profundas que tal vez aún están latentes. Analizamos su lenguaje corporal y recordamos la historia de amor que compartieron, una historia que dejó una huella imborrable en muchos de nosotros. Pero también quiero que reflexionemos sobre la presión mediática que enfrentan estas celebridades. Imaginen tener que vivir su vida amorosa bajo el escrutinio público, con cada movimiento analizado y juzgado por millones de personas. No debe ser fácil mantener una relación en esas condiciones, y es probable que la presión haya sido un factor importante en la ruptura de Kerem y Hande. Además, quiero que hablemos sobre la idealización de las relaciones. A menudo tendemos a ver a las parejas de famosos como ejemplos a seguir, como modelos de amor perfecto. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus problemas y sus alegrías. Y sus relaciones, como las nuestras, están sujetas a los altibajos de la vida. Por eso es importante no idealizar demasiado las relaciones de los demás y enfocarnos en construir relaciones saludables y auténticas en nuestra propia vida. Relaciones basadas en el respeto, la confianza, la comunicación y el amor verdadero. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar, y que, sobre todo, les haya entretenido. Recuerden que este canal es para ustedes, así que cualquier sugerencia, cualquier tema que quieran que analice, no duden en dejarlo en los comentarios. Estoy pensando en hacer un vídeo analizando las posibles razones de la ruptura entre Kerem y Hande. ¿Les gustaría? También podría hablar sobre otras parejas de dramas turcos que nos han robado el corazón y que, lamentablemente, no terminaron juntas. Díganme qué les parece. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Antes de despedirme quiero pedirles una última cosita. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos los que aman los dramas turcos y los chismes jugositos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Les mando un abrazo enorme, lleno de buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor es como un drama turco, lleno de giros inesperados y emociones intensas. Pero al final, lo importante es disfrutar del viaje y aprender de cada experiencia. Hasta la próxima.